Bien, tengan ustedes muy buenos días, jóvenes. Vamos a darnos un minutito más antes de iniciar. ¿Me confirman, por favor, cómo estamos con el audio? Buenos días, doctor. ¿Se lo escucha? Perfecto, muchas gracias. Bien, ¿me confirman, por favor, cómo estamos con la imagen? Se ve, doctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuando con el cronograma de las clases teóricas emitidas por la jefatura de cátedra, el tema que nos toca abordar el día de hoy corresponde a la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, a manera de introducción, mencionamos que prácticamente de una manera histórica podemos decir que inmunidad o la palabra inmunidad significa tener protección, ¿no? Frente a cierto tipo o a diferentes enfermedades infecciosas que puedan ser extrañas para el organismo. Entonces, las células y las moléculas que son responsables de la inmunidad prácticamente van a llegar a constituir lo que conocemos con el nombre del sistema inmune, ¿no? Y la respuesta global y coordinada tras la introducción de sustancias extrañas en el organismo prácticamente será la respuesta inmunitaria, que es el tema que abordaremos el día de hoy. Entonces, como hemos mencionado, constantemente nuestro organismo está expuesto, ¿no?, a diferentes tipos de microorganismos como bacterias, virus, hongos y también parásitos que se van a encontrar en diferentes lugares del organismo, ¿no? Van a atacar los diferentes lugares del organismo, tanto desde la piel, la boca, las vías respiratorias, el intestino, incluso en los ojos. Entonces, muchos de estos agentes van a ser capaces prácticamente de originar enfermedades que pueden ser muy graves para el organismo. Además, estamos expuestos de una forma intermitente a otro tipo también de bacterias y virus, ¿no?, que se encuentran en el medio ambiente, que podrían ser distintos o que son distintos de los que se encuentran en nuestro organismo y que de igual forma nos pueden causar otro tipo de enfermedades como la neumonía o también patologías como la fiebre tifoidea, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que nos hacemos es prácticamente, ¿qué es el sistema inmune? Entonces, prácticamente, como lo podemos ver,
en la imagen, ¿no? De una forma afortunada, la naturaleza pues es sabia, ¿no? Y nuestro organismo prácticamente va a contar con este sistema, con un sistema especial para poder combatir los diferentes agentes infecciosos o tóxicos que puedan afectar o, en todo caso, comprometer la anatomía humana, siendo prácticamente nuestra barrera de protección, ¿no? Para evitar que podamos padecer cualquier tipo de patologías que puedan causar. Entonces, prácticamente este es el sistema inmune, ¿no? Que va a estar constituido por lo que conocemos con el nombre de los leucocitos o también llamados glóbulos blancos. Entonces, estos leucocitos prácticamente van a ser las unidades móviles del sistema de defensa en el organismo. Tienen una capacidad especial para poder buscar y destruir cualquier invasor que sea extraño. Además de los leucocitos, el sistema inmunitario también está constituido por otros elementos de defensa. Hemos mencionado, entre los cuales están o se encuentran la piel, las mucosas, ¿no? También sustancias antimicrobianas y también ciertos mecanismos inmunes que son responsables de la respuesta inmunológica. Entonces, las respuestas inmunitarias y los mecanismos de la inmunidad humana lo podemos agrupar prácticamente en dos grupos o dos grandes categorías, ¿no? Lo que conocemos con el nombre del sistema inmune innato o específico, que va a ser la inmunidad que nos va a proveer una primera defensa, ¿no? Y de carácter general contra cualquier elemento que sea reconocido como extraño en el organismo y que va prácticamente a actuar de manera inmediata, ¿no? Desde el inicio hasta las 6 a 12 horas. También mencionamos el sistema inmune adquirido, específico o adaptativo, que reconoce a los agentes amenazantes y este va a generar una respuesta dirigida, ¿no? Contra esos elementos extraños, pero ya prácticamente será en un tiempo más amplio, a partir del día 1 hasta los 4 o 7 días posteriores al contacto, ¿no? Entonces, los mecanismos de las respuestas inmunitarias, tanto innata como específica, van a formar un sistema integrado de defensa en el huésped, en el que va a existir una cooperación funcional de numerosas células y diferentes tipos de moléculas. Entonces, las respuestas inmunitarias específicas se van a adquirir habitualmente, muchas veces, o en la mayoría de los casos, tras la exposición de un individuo al agente extraño. Entonces, los mecanismos que van a actuar en este tipo de respuestas van a ser de dos tipos, ¿no? Y va a depender mucho del componente del sistema que va a participar en la respuesta efectora. Entonces, cuando la respuesta inmunitaria específica va a llegar a actuar mediante moléculas, en este caso anticuerpos, que van a reconocer y eliminar los agentes extraños, que serían los antígenos, estos van a recibir el nombre de inmunidad humoral, mientras que cuando participan las células que los conocemos como los linfocitos T, la respuesta se denominará inmunidad celular, ¿no? Entonces, todas las respuestas inmunitarias se inician cuando se reconocen los antígenos extraños, ¿no? Entonces, prácticamente esto nos va a dar como resultado la activación de los linfocitos que van a reconocer de una manera específica al antígeno y va a llegar a terminar en el desarrollo de los mecanismos que van a mediar la función fisiológica de la respuesta, ¿no? Es decir, como resultado nos dará la eliminación prácticamente del antígeno. Así, de esa manera, la respuesta inmunitaria, entonces, la podemos dividir desde un punto de vista más funcional en tres fases, ¿no? Una fase de reconocimiento del antígeno en una primera instancia, una fase de activación de la respuesta y, por último, una fase efectora. Entonces, ya tratando de resumir, el sistema inmunitario prácticamente va a cumplir tres funciones importantes, ¿no? Va a tratar de reconocer y eliminar las células propias, ¿no?
anormales, va a eliminar las células muertas o dañadas y va a proteger al cuerpo de todos los patógenos externos que puedan atentar contra la economía humana. Entonces, en relación al primer punto, entonces prácticamente va a ver, ¿no? Tratar de eliminar todas las células extrañas que puedan ocasionar algún efecto tóxico en el organismo. En relación también va a tener como función la eliminación de células muertas o dañadas, como en el caso de los glóbulos rojos, ¿no? Ya que son maduros o que son mucho más viejos. Entonces, prácticamente las células recolectoras del sistema inmunitario van a llegar a patrullar el compartimento extracelular y van a englobar y digerir todas las células muertas o que estén agónicas. Además, que nos protege al cuerpo de diferentes microorganismos, ¿no? Que van a actuar, ¿no? Tales como las bacterias, virus, hongos y protozoos unicelulares. Revisando la anatomía del sistema inmunitario, prácticamente este sistema inmunológico podemos decir que es una verdadera maravilla silenciosa. Si bien somos muy conscientes nosotros o todas las personas de los latidos, por ejemplo, de nuestro corazón y de la respiración, somos poco menos conscientes en reconocer o la función que realiza el sistema o nuestro sistema inmunológico, ¿no? Que nos va a llegar a proteger de miles de ataques que pueden ser muchas veces potencialmente mortales. Entonces, el sistema inmunitario prácticamente va a tener dos componentes anatómicos, ¿no? Que son los tejidos linfoides, que van a estar por todo el cuerpo, y las células responsables de la respuesta inmunitaria. Entonces, y además es probable que el sistema inmunitario, prácticamente, desde un punto anatómico, prácticamente va a estar ubicado, habíamos mencionado, en cualquier lugar donde los patógenos tengan mayor probabilidad de ingresar al cuerpo, ¿no? Como por ejemplo las mucosas de la cavidad oral. Entonces, habíamos dicho que estos tejidos linfoides van a estar distribuidos por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, podemos describir dos tipos de tejidos. Los tejidos linfoides primarios, que van a ser el timo, ¿no? Y la médula ósea, y los tejidos linfoides secundarios, ¿no? Entonces, estos tejidos linfoides secundarios se van a dividir además en tejidos encapsulados y tejidos linfoides difusos no encapsulados. Entre estos tejidos linfoides encapsulados, ¿no? Podemos mencionar lo que son el vaso y los ganglios linfáticos, que van a estar diseminados o se van a encontrar prácticamente por todo el cuerpo. En relación a los órganos linfáticos primarios, prácticamente al hablar, hemos dicho que los podemos dividir en dos, que son la médula ósea y el timo. Entonces, en relación a la médula ósea, que prácticamente podemos mencionar como, o describir como un tejido suave, esponjoso, que va a estar rico en nutrientes, y en las cavidades de los huesos largos, prácticamente, es donde se van a encontrar, ¿no? Y prácticamente se los considera el órgano donde se van a producir las células o las diferentes células sanguíneas. Entonces, normalmente se conocen tres tipos de células, ¿no? No de grupos celulares, donde van a ser incluidos los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos blancos y un tercer grupo de células que serían las plaquetas. Entonces, algunos de estos glóbulos blancos que van a ser producidos en la médula ósea van a ser los neutrófilos, ¿no? Los basófilos, los eosinófilos y los monocitos, y
también los linfocitos. Los linfocitos se van a diferenciar en lo que son los linfocitos B y los linfocitos T. La médula ósea también va a ser el lugar de maduración de los linfocitos B, ya que los linfocitos T van a madurar en la glándula que es el timo. En relación a la glándula del timo, podemos mencionar que esta es una glándula que se localiza en la cavidad torácica superior y posterior al esternón y anterior a la aorta ascendente. Entonces el timo prácticamente es un órgano que es más activo en los niños y a medida que vaya transcurriendo la edad, este se va a ir un poco también encogiendo, ¿no? Entonces el tejido conectivo que contiene el timo va a separar del timo en lóbulos, ¿no? Que van a contener a los linfocitos. Entonces, también las hormonas tímicas, como la timosina, van a ser los que van a producir en la glándula o se van a producir en esta glándula. Entonces, se cree también que esta timosina va a ayudar a la maduración de los linfocitos T. Entonces, prácticamente, el timo es verdaderamente importante para un buen funcionamiento del sistema inmunológico, ¿no? Se podría decir que sin esta glándula una persona no tiene o no tendría la capacidad para poder rechazar cierto tipo de sustancias extrañas, ya que a nivel de los linfocitos en la sangre, prácticamente este nivel de estos linfocitos podría ser muy pobre, ¿no? Y la respuesta del cuerpo a la mayoría de los antígenos prácticamente estaría muy débil o incluso ausente. Entonces, hemos mencionado que en la glándula del timo van a ser el lugar donde van a prácticamente madurar, ¿no? Y estos van a viajar prácticamente en sanguíneo para poder alcanzar su funcionamiento. En relación a los órganos linfoides secundarios, entonces, estos órganos linfáticos secundarios que también van a desempeñar un papel importante en el sistema inmunológico, que son prácticamente los lugares donde los linfocitos o se van a encontrar y se van a unir a los antígenos. Entonces, los órganos secundarios van a incluir a lo que es estos son los órganos linfoides secundarios, van a incluir a lo que es el vaso, ¿no? Los ganglios linfáticos, las amígdalas, las placas de Peyer e incluso lo que es el apéndice, ¿no? Entonces, describiendo a lo que es el vaso, podemos mencionar que esta es una glándula que está estrechamente, ¿no?, asociada con el sistema circulatorio, donde va a funcionar en la destrucción, ¿no?, que es, de los glóbulos rojos ya viejos, ¿no?, y va a mantener una reserva de sangre adecuada, además. Va a estar ubicado en la parte superior izquierda, en la cavidad abdominal, va a ser mucho más retroperitoneal, ¿no? Entonces, y cada compartimento prácticamente en el vaso contiene un tejido conocido como pulpa blanca y la pulpa roja. Entonces, la pulpa blanca contiene lo que son los linfocitos y la pulpa roja va a tener o va a actuar en la filtración de la sangre. Cuando la sangre entra en el vaso y fluye a través de los senos para su posterior filtración, prácticamente van a ser el momento donde los linfocitos van a poder reaccionar en el caso de presencia o de la presencia de algún patógeno. Entonces, voy a decir que una persona que no cuente con un vaso, por cualquier motivo, ya sea traumático o alguna otra patología, va a ser mucho más susceptible a cierto tipo de infecciones y muchas veces puede necesitar una terapia antibiótica por el resto de su vida, ¿no? Vamos avanzando. Ahora vemos a los ganglios linfáticos. Prácticamente se las describen como pequeñas estructuras de una forma oval que van a estar localizadas a lo largo de todos los vasos linfáticos y van a medir aproximadamente entre 1 y 25 milímetros de diámetro. Estos ganglios linfáticos van a actuar igual a manera de filtros
con una red interna de tejido conectivo que va a estar lleno de linfocitos que van a recoger y van a destruir a las bacterias y en todo caso también los virus, ¿no? Entonces acá podemos ver una de un ganglio linfático. Prácticamente se van a dividir en compartimentos, cada uno va a estar repleto de linfocitos B, ¿no? Ya que la linfa va a fluir a través de estos senos, ser filtrada además por los macrófagos, cuya función va a ser englobar a los patógenos y a los desechos tóxicos. Entonces también van a estar presentes en estos senos, que son los linfocitos T, cuya función prácticamente va a ser combatir las infecciones y poder atacar a las células cancerosas. Entonces, estos ganglios linfáticos van a estar en la cavidad prácticamente del cuerpo, ¿no? Hemos mencionado que distribuidos por toda la economía corporal. Y muchas veces cuando tenemos presente algún tipo de infección, estos van a ser palpables, ¿no? En las diferentes regiones, normalmente en las regiones cervicales, extraauriculares, donde nos van a poder o van a ser indicativo de cualquier o de patologías, o de cierto tipo de patologías prevalentes que nos van a poder orientar a un diagnóstico un poco más certero, además de poder asociarlo con diferentes o otro tipo de sintomatología, ¿no? Como por ejemplo también la fiebre. Mencionamos dentro de la clasificación de los tejidos difusos se van a encontrar también las amígdalas, las placas de Peyer, ¿no? Entonces, entre estas, por ejemplo, las amígdalas, mencionamos que estas van a ser a menudo los primeros órganos, ¿no? Que van a encontrar los patógenos y los antígenos, van a reaccionar y que puedan entrar principalmente esto, ya sea por la cavidad oral o por las fosas nasales. Las placas de Peyer van a estar localizadas en la pared del intestino y el apéndice, van a estar unidas al ciego, además, en el intestino grueso, y van a interceptar a los patógenos que van a entrar en el cuerpo a través del tracto gastrointestinal. Entonces, también se mencionan a los tejidos linfoides difusos, que no son encapsulados, ¿no? Que van a ser los agregados de células inmunitarias que van a aparecer en otros órganos y tejidos del cuerpo. Entonces, aquí incluyen las células de la piel y ya mencionado las amígdalas de la nasofaringe posterior. Entonces, estas se conocen a todas en conjunto como o reciben el nombre de tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? A las mucosas. Entonces, con la abreviación de MALT. Además de los subgrupos de MALT, que van a incluir el tejido linfoide asociado al intestino, que va a ser el que se va a localizar de una forma inmediatamente por debajo del epitelio del esófago y el intestino, ¿no? Y cuyas funciones van a ser prácticamente dar la residencia de diversas células linfoides. Y además de constituir de manera de una trampa para el antígeno que pueda afectar o que puede estar afectándonos. Prácticamente se puede mencionar que debido a la gran superficie, ¿no?, del epitelio del tubo digestivo, se puede considerar que este tejido linfoide que está asociado con el intestino, prácticamente como un órgano inmunitario, como el órgano inmunitario más grande del cuerpo. Eso por su extensión, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora vamos a describir a los glóbulos blancos, ¿no? Prácticamente los cuales van a ser las células principales del sistema inmunitario. Entonces, estos glóbulos blancos o los leucocitos, que también son llamados de esa manera, van a ser las unidades móviles del sistema protector
del organismo. Se van a formar en una parte, en la médula ósea, ¿no? Tales como los granulocitos. Podemos observar acá los monocitos y unos cuantos linfocitos también. Y en parte en el tejido linfático, ¿no? Como los linfocitos y las células plasmáticas. Tras su formación, van a ser transportados en la sangre a diferentes partes del organismo donde se requiera su función, ¿no? Entonces, normalmente se mencionan 6 tipos de los leucocitos en la sangre, donde están los neutrófilos, ¿no? Los basófilos, los eosinófilos, los monocitos y además de los linfocitos y las células plasmáticas. Entonces, los primeros tres estaríamos hablando de los zoófilos, el neutrófilo y el eosinófilo, y prácticamente todos van a tener un aspecto de una forma granular, razón por la que son denominados como granulocitos. Entonces, estos granulocitos, junto con los monocitos, van a ser los que van a proteger al organismo frente a los diversos microorganismos invasores, ¿no? Mediante un mecanismo que se conoce con el nombre de fagocitosis, o también liberando sustancias antimicrobianas o inflamatorias que ayudan a destruir el organismo agresor, ¿no? Entonces, también los linfocitos y las células plasmáticas van a actuar, sobre todo también con el sistema o en conexión, ¿no? Con el sistema inmunitario. Ya viendo aquí en la génesis de los leucocitos, prácticamente junto con las células que van a estar comprometidas en la formación tanto del eritrocito y como de las plaquetas, ¿no? Se van a formar todos prácticamente a partir de 2 líneas principales, ¿no? Primeramente, a partir de una célula hematopoyética pluripotencial, ¿no? Y van a seguir, en el caso de lo que son los basófilos, el neutrófilo, el zoófilo, los granulocitos y el monocito, a partir de una línea mielocítica, ¿no? Una célula madre mieloide. En el caso de los linfocitos, entonces, para su origen será prácticamente a partir de una célula madre linfoide. Entonces, estos granulocitos y los monocitos van a ser los que se van a formar en la médula ósea, y los linfocitos y las células plasmáticas se van a producir sobre todo en los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, las amígdalas y otras bolsas de tejido linfático también, ¿no? En relación a las concentraciones de los leucocitos en la sangre, prácticamente en el ser humano adulto se describen la presencia de estos leucocitos en una cantidad de 7.000 leucocitos por microlitro, ¿no? En nuestro medio, los que van a tener oportunidad cuando veamos un resultado de laboratorio, por ejemplo, donde podemos encontrar la serie blanca con un valor de entre 5.000 a 10.000, ¿no? Que se considera prácticamente lo normal. Entonces, si este valor estuviera por encima de los 10.000, hablamos en un rango de 10.000 a 20.000 leucocitos por microlitro, estaríamos hablando de una leucocitosis. Y cuando el valor de los leucocitos va por arriba de los 20.000 hasta 40.000 o 50.000 leucocitos por microlitros, nos referimos al término de una reacción leucemoide. Y más aún, cuando estos leucocitos todavía se reportan en una cantidad mayor, ¿no? Por arriba de los 50.000 hasta 100.000, entonces estaríamos hablando de una leucemia. Obviamente, para confirmar este diagnóstico, también se tiene que hacer otro tipo de estudios, ¿no? Entonces, el porcentaje, estos son los porcentajes de los diferentes leucocitos que se tienen en la sangre, donde podemos ver que el que se encuentra en mayor cantidad
van a ser los neutrófilos con un 62%, los eosinófilos se encontrarán con un 2.3%, los basófilos se encontrarán con 0.4%, los monocitos un 5.3% y los linfocitos serán en un 30%. Entonces, la vida de los granulocitos, ¿no? De estos tres, prácticamente después de que salen de la médula ósea va a ser aproximadamente entre 4 a 8 horas, ¿no? Circulando en la sangre. Y otros 4 o 5 días en los tejidos donde sean necesarios, ¿no? Cuando hay una infección grave, esta vida prácticamente se va a cortar y a menudo van a solamente ser de unas horas, ¿no? Porque los granulocitos acuden van a ser los que van a acudir con una mayor rapidez a la zona infectada, ¿no? Y van a realizar su función de defensa, ¿no? Destruyendo a los cuerpos extraños. Entonces, por otro lado, los monocitos prácticamente también tienen un tiempo de tránsito muy corto, que va a ser de 10 a 20 horas en la sangre, antes de que pasen a través de las membranas capilares hacia los tejidos. Entonces, y una vez ya en los tejidos, aumentan hasta tamaños mucho más amplios o más grandes, ¿no? Hasta poder convertirse en lo que son los macrófagos, ¿no? Ya en esta forma pueden llegar a vivir mucho más tiempo, ¿no? Incluso meses, a no ser que se puedan destruir en el trajín de realizar sus funciones fagocíticas. Entonces, también los linfocitos van a entrar en el sistema circulatorio de una forma continua, junto con el drenaje de la linfa, ¿no? Que va a ser procedente de los ganglios linfáticos, además de tener una vida de semanas o meses. Iremos describiendo uno a uno todos los leucocitos. En este caso podemos ver acá en esta lámina a lo que son los neutrófilos, ¿no? Entonces, los neutrófilos prácticamente son fagocitos que contienen gránulos citoplasmáticos que se van a teñir de una forma muy pálida. Pueden mencionar que son células, o son las células más abundantes. Estos pueden medir o miden aproximadamente entre 12 a 15 micrómetros de diámetro y, como habíamos mencionado, constituyen aproximadamente el 62% del total de los leucocitos. Los neutrófilos prácticamente son células fagocíticas que suelen ingerir y destruir alrededor de 5 a 20 bacterias, ¿no? Durante su periodo de vida programado. Como habíamos dicho, es muy corto. Aparte, son fáciles de identificar por su forma característica, además por su núcleo segmentado, que va a estar compuesto por 3 a 5 lóbulos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, y un aspecto prácticamente polisegmentado. Y van a estar conectados por finas hebras de material nuclear. Entonces, debido a este núcleo segmentado, prácticamente los neutrófilos también son denominados leucocitos polimorfonucleares. Y en ocasiones se pueden identificar en la circulación, ya sean neutrófilos de una forma también inmadura, ¿no? Que van a tener una forma en herradura, como más o menos lo podemos ver acá. Estos neutrófilos prácticamente son las células que llegan primero a los lugares donde va a existir una infección bacteriana y van a constituir prácticamente la primera línea de defensa frente a la inflamación aguda. Son, se podría decir, la primera barrera de la inmunidad innata. Cuando, por ejemplo, fagocitan las bacterias, ¿no? Van a producir una serie de radicales libres para matar a los microorganismos agresores. Prácticamente va a ser en el lugar donde se van a liberar cierto tipo de mediadores químicos, ¿no? Para poder cumplir su función. Entonces, estos neutrófilos van a sintetizar
leucotrienos, que es una sustancia que se origina a partir de los ácidos araquidónicos que van a estar contenidos en la membrana celular y que al ser liberados van a iniciar un proceso inflamatorio. Y si la infección llegaría a ser más grave e intensa, estos neutrófilos suelen morir muchas veces en grandes cantidades, ¿no? Y el producto prácticamente de esa degeneración y muerte de estas células se constituye en una sustancia de forma o de color amarillento que recibe el nombre o la denominación de pus. Además de liberar citocinas, ¿no? Como los pirógenos que van a llegar a causarnos fiebre. Seguidamente vemos o describimos aquí los eosinófilos, ¿no? Que van a ser células que miden aproximadamente entre 10 a 12 micrómetros de diámetro. Estos constituyen prácticamente 2.3% de los leucocitos y van a tener una capacidad de liberar mediadores inflamatorios como las citoquinas, los leucotrienos, prostaglandinas y los tromboxanos. Además, van a participar en las reacciones de tipo alérgica, ¿no? Al igual que los basófilos. Entonces, prácticamente tiene un aspecto igual característico que es fácil de reconocerlos, donde van a tener estos, ¿no? núcleos que van a ser bilobulados, ¿no? Normalmente se encuentran dos lóbulos que van a estar unidos por un pequeño puente de cromatina. Entonces, prácticamente su citoplasma llega a contener, que son gránulos específicos de un color rosa intenso, ¿no? Ya que estos se van a teñir con eosina. Van a ser abundantes en la secreción nasal y en el esputo en personas que puedan sufrir asma, por ejemplo, ¿no? De reacciones alérgicas. Además, estos van a disminuir cuando se lleguen a elevar las concentraciones de los corticoides. Estos eosinófilos se producen a menudo en un gran número en zonas, además que estén padeciendo infecciones parasitarias y van a migrar, ¿no? A esos tejidos parasitados, a los cuales los van a atacar por medio de moléculas de superficie de una manera especial, donde van a liberar sustancias que van a matar a estos parásitos, ¿no? Entonces, entre los casos más comunes de estas enfermedades parasitarias en nuestro medio también es el caso de la esquistosomiasis, ¿no? Que es una infección parasitaria que prácticamente se la describe de una manera frecuente en lugares como Asia, África y Sudamérica. También en el caso de la triquinosis, que es otra enfermedad parasitaria, que es donde vamos a encontrar una gran eosinofilia, ¿no? Entonces, estos eosinófilos van a cumplir su función de tres maneras. Liberando enzimas hidrolíticas que van a estar presentes en sus gránulos, ¿no? Que son lisosomas modificados. Liberando además formas muy reactivas de oxígeno, que son especialmente mortales para los parásitos. Y liberando de los gránulos un polipéptido largida llamado proteína principal básica. Seguidamente tenemos acá en la imagen a los basófilos, ¿no? Entre 10 a 12 micrómetros de diámetro y estos representan el 0,4% del total de los leucocitos. Entonces, el núcleo de los basófilos también va a ser lobulado, puede ser trilobulado o tener una forma de una S, ¿no? Podemos mencionar que el contorno del núcleo prácticamente se puede observar con mucha facilidad porque muchas veces se encuentra oculto por la presencia de los gránulos que se van a teñir con un azul oscuro, ¿no? Porque se tiñen con el azul de metileno. Entonces, la función de estos basófilos prácticamente es coincidente con las funciones de los mastocitos o las cebadas. Se ha demostrado que los gránulos de esta célula contienen heparina, que es un anticoagulante, también contienen lo que es histamina, que es una sustancia vasodilatadora,
así como un factor quimiotáctico, ¿no? Como las peroxidasas, por ejemplo. Entonces, estos basófilos van a desempeñar una función muy destacada en algunos tipos de reacciones alérgicas, porque el tipo de anticuerpo que va a provocar estas reacciones, que es la inmunoglobulina E, tiende a unirse a los mastocitos y también a los basófilos. Ahora vemos a otro tipo de células, que son los monocitos, ¿no? Que estas células pueden medir alrededor de 15 a 22 micrómetros de diámetro. Estos monocitos prácticamente son células cuyo núcleo tiene una forma muy característica, que prácticamente es la forma en la cual los reconocemos en el microscopio. Estamos hablando de esta forma arriñonada, ¿no? Que es característica de los monocitos y presenta pequeños gránulos y va a representar aproximadamente el 5.3% del resto de los leucocitos. Entonces, estas células, cuando abandonan la circulación sanguínea, se van a transformar en lo que conocemos con el nombre de macrófagos fagocíticos, ¿no? Que son células que van a ejercer su acción en el tejido intersticial. Van a permanecer en la circulación 8 horas desde la médula ósea hasta su posición permanente en los tejidos, ¿no? Y algunos macrófagos también van a llegar a patrullar los tejidos mediante un movimiento de tipo ameboide. Entonces, los macrófagos prácticamente son los principales recolectores, ¿no? De los tejidos, son más grandes y más eficaces que los neutrófilos, pues estos llegan a ingerir hasta 100 bacterias durante su vida y llegan a eliminar partículas de mayor tamaño, ¿no? Como los glóbulos rojos ya senescentes y neutrófilos o los neutrófilos muertos. Entonces, estas células van a incrementar su porcentaje en enfermedades crónicas, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis. Acá tenemos a las células dendríticas, que prácticamente estas células dendríticas son parientes de los macrófagos y van a estar caracterizadas por prolongaciones largas, van a ser delgadas, que van a remedar o van a ser similares a las dendritas de las neuronas. Estas células se encuentran en la piel, donde si bien no se denominan las células con el nombre de células de Langerhans, y desempeñan un papel clave, ¿no? En la relación de la respuesta inmunitaria, tanto innata y adaptativa. Por último, vemos a las células con el nombre de, o que son los linfocitos. Pues son ya células más pequeñas que miden aproximadamente entre 7 a 9 micrómetros de diámetro. Poseen un núcleo voluminoso, esférico, que va a ocupar prácticamente todo el citoplasma. Y este se va a situar alrededor del núcleo en forma de un anillo, ¿no? Lo podemos observar acá. Prácticamente estos linfocitos y junto con los plasmocitos derivados prácticamente son la clave, ¿no? Que van a mediar la respuesta inmunitaria adaptativa. El cuerpo de estas células contiene, o en el cuerpo aproximadamente, se tienen de estas células aproximadamente 1 billón, ¿no? De linfocitos. Y prácticamente constituyen el 30% de todos los leucocitos, ¿no? Entonces los linfocitos van a ser células que no van a poseer gránulos, ¿no? Van a tener una forma redondeada, pequeñas y tienen escaso citoplasma. En los linfocitos prácticamente habíamos dicho que el núcleo va a ocupar toda la célula, ¿no? Dejando solamente un pequeño borde visible. Entonces se describen en el organismo 3 tipos diferentes de linfocitos. Mencionamos a los linfocitos B, que son los encargados de producir la inmunoglobulina y que en su estadio más maduro pueden constituir también a las células plasmáticas. Los linfocitos T,
que van a ser las células que van a madurar en el timo y que tienen que ver mucho con la inmunidad o la respuesta celular adaptativa. Y los linfocitos NK o natural killer, que son linfocitos citotóxicos y que prácticamente van a presentar fragmentos de antígenos extraños, ¿no? Que han sido ingeridos y para su posterior procesamiento. Bien, entonces creo que es todo lo que tenemos para hoy. Muchas gracias por su atención. No tenemos alguna consulta, algún aporte por parte de los presentes. Bien, creo que no. Entonces, jóvenes, con eso estaríamos terminando la actividad del día de hoy. Agradecerles una vez más su participación y pues que tengan un muy buen resto de jornada. Permiso, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego.